Buenos días para todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre el sentido de la vista del ser humano, las partes del funcionamiento, algunos cuidados que debemos de tener. Entonces, el sentido de la vista pues es uno de los más importantes que tiene el ser humano. Cuando decimos que debemos de tener cierto cuidado, ciertas precauciones, debido a que el funcionamiento de la visión es uno de los más importantes para el ser humano como tal. No quiere decir que de pronto los demás eh, sentidos por los cuales está conformado o contiene el ser humano no sean importantes, pero el sentido de la vista pues es supremamente fundamental para realizar diversos tipos de actividades. Entonces vamos a empezar con algunas características del órgano receptor, en este caso los ojos, que son órganos que se encuentran en la cavidad ósea del cráneo, llamada órbita. Su parte externa pues se conoce o está compuesto por una serie de componentes como las pestañas, los párpados, las cejas, que lo protegen como tal, impidiendo que entren sustancias eh, dentro de él mismo, y de esta forma pues ayuda a mantenerlo húmedo, limpio y lubricado. ¿Listos? Como tal, eh, el sentido de la vista pues está conformado por una serie de elementos como la córnea, la pupila, el iris, el cristalino, la retina, el nervio óptico, que vamos a empezar ahorita a eh, ver las características y las funciones de cada uno como tal. Entonces el sistema visual como tal pues detecta los estímulos luminosos, ondas electromagnéticas, distinguiendo entre dos tipos o dos clases o características de la luz, según su intensidad y la longitud de la onda de los colores. Sin embargo, pues la luz puede llegar a la retina y atraviesa las distintas partes del ojo como la retina, el cristalino, entre otros. Y entra el lente natural, ¿sí? Que es el ojo, y el humor vítreo como tal. Además la retina tiene dos células o dos tipos de células principales, las fotorreceptoras, que son llamadas bastones, responsables de la visión periférica y nocturna, y los conos, que son o funcionan de forma sensitivas al color de la luz como tal. ¿Sí? ¿Cómo se forman las imágenes en nuestros ojos? Entonces cuando la luz pasa por la córnea y el cristalino a través de la pupila, pues se forma una imagen invertida y real en la retina. De esa forma se forma. Esta inversión pues se produce debido a las distintas densidades, zonas que atraviesan la luz como tal. De esa manera pues los rayos luminosos superiores pues proyectan en la parte inferior de la retina, y de los inferiores en la superior como tal. Este estímulo es llevado al nervio óptico de la corteza cerebral, y es allí donde se hace una interpretación del mensaje a través de un proceso químico receptor, ¿sí? Según la mayoría de los impulsos nerviosos que son recibidos. Como tal, el ojo está conformado por una serie de órganos o de componentes como la esclerótica, ¿sí? Que es el que presenta el color blanco en nuestros ojos. Es una membrana, en este caso formada por un colágeno, y además protege el ojo, regula el paso de la luz, y en esta parte del ojo se encuentran los músculos que mueven el globo ocular como tal. Y la parte delantera eh, continúa pues con la córnea, ¿sí? Entonces la córnea como tal es el tejido transparente y avascular del ojo como tal, que consta de 5 capas. Entonces esas 5 capas
el epitelio, la membrana de Werman, el estroma, la membrana de Sennett y el endotelio como tal. Sus dos principales funciones pues son la protección del contenido intraocular como tal y la refracción de la luz, presente casi en el 80% del poder total de la refracción. La coroides como tal pues es una membrana oscura que se encuentra en la esclerótica y la retina. Su principal misión pues es nutrir la retina a través de las numerosos vasos sanguíneos que contiene como tal. El cuerpo ciliar, que es el que se encuentra o su forma por lo tal es en forma de un círculo de tejido que rodea nuestra lente natural del ojo, o el cristalino, también conocido de esa forma. Se trata de unas fibras musculares que ayudan al cristalino a mantener su forma. Cambia de tamaño, de pupila como tal, y la forma del cristalino cuando el ojo enfoca un objeto como tal. Entonces también es el responsable de segregar el humor acuoso como tal en el segmento anterior del ojo como tal. La pupila como tal pues es la parte del ojo o el punto negro, el agujero como tal que tenemos en el iris. Se contrae y se dilata como tal. ¿Para qué realiza este proceso o estas funciones? Para permitir o regular el paso de la luz que llega finalmente a la retina. En la oscuridad pues la pupila se va a dilatar para captar mayor cantidad de luz, y lo contrario va a suceder cuando el entorno es muy luminoso como tal. ¿Listos? En el iris es el círculo rodeado alrededor de la pupila como tal que permite que ésta se dilate. Esta parte del ojo como tal tiene un color gracias a las células con un pigmento que se llama melanina. Y más adelante pues vamos a encontrar la retina como tal, que por su parte pues es la encargada de recibir los estímulos luminosos mediante las células receptoras, también conocidas como bastones, de acuerdo a la intensidad de la luz y los conos, el color. La fovea es la que contiene los conos, que es donde llega la luz, y el haz, que la luz es el eje visual como tal. El papel de la retina pues fundamenta para el sentido de nuestra vista, debido a que en ella pues depende cómo llega la imagen al cerebro, la interpreta y la convierte en la visión para luego hacernos ver o realizar el proceso de la visión. El humor acuoso como tal pues está conformado por un líquido transparente como tal que se genera entre la córnea y el cristalino. Su función pues es mantener la forma convexa de la córnea. Al ejercer presión sobre ella pues se va manteniendo la curvada hacia afuera. El cristalino o el lente como tal es un lente, como su mismo nombre lo indica, que tiene cada uno de nuestros ojos, y con este pues el paso del tiempo pues va perdiendo la elasticidad como tal, y empieza a formarse la catarata, lo que nosotros conocemos hoy en día como catarata como tal. También es el encargado de regular el enfoque, permitiendo pues una mayor o menor nitidez, adaptando su forma de más cóncava o más convexa gracias a los músculos ciliares que contienen la visión como tal. El humor vítreo es el líquido gelatinoso que se encuentra en la mayoría de la parte del globo ocular, pues mantiene su forma redonda entre la retina y la parte posterior del cristalino. El nervio óptico pues es el encargado de enviar las señales e información del ojo a nuestro cerebro. Para esto pues el proceso por la corteza visual, el hipotálamo, el lóbulo occipital como tal, ¿sí?
También debemos de tener en cuenta pues algunos cuidados para el sentido de nuestra vista. El sentido de la vista pues en nuestros ojos pues es fundamental para el desempeño de diversas tareas día a día. Sin embargo, es un órgano delicado y pequeño, es de vital importancia para los cuidados necesarios y para la exploración, para descartar cualquier tipo de patología pues asociada con ellos, pues se deben de seguir algunas recomendaciones. ¿Sí? Entonces algunas recomendaciones son los siguientes: cuidar la alimentación mediante una dieta rica y balanceada con vitaminas A y C, que son fundamentales para la vista, como por ejemplo la zanahoria, los espárragos, entre otros. Los lácteos también nos ayudan bastante. Mantener los ojos hidratados, sobre todo si estamos acostumbrados a trabajar muchas horas durante el ordenador o en ambientes muy secos o húmedos. Una correcta iluminación pues se puede prevenir la fatiga visual con la adecuada iluminación. Así evitamos pues el exceso o el esfuerzo de trabajo o leer, sobre todo el entorno de la oficina. También no podemos leer cuando vayamos en un automóvil, en un bus, debido a que podemos se puede presentar como tal un movimiento en la retina que va a afectar directamente la visión como tal. Una correcta iluminación pues se puede prevenir la fatiga visual con una adecuada iluminación. Así evitamos pues el esfuerzo como tal al trabajar o al leer, sobre todo los entornos de la oficina, por ejemplo. Una correcta iluminación pues entonces trabajar siempre pues con la luz encendida cuando haya escasez de luz como tal. Usar gafas de sol con filtros pues para la mayoría de los rayos ultravioleta, pues todos tenemos los meses del año para utilizar este tipo de gafas como tal. Aprender a relajar la vista: los especialistas como tal nos recomiendan pues algunas técnicas de cambio de enfoque y por supuesto pues acudir al médico de forma regular para cualquier tipo de problema que se pueda presentar como tal. El sentido de la vista, ya para resumir, al igual que todos los sentidos, pues sabemos que es supremamente fundamental como tal. Y de esta forma pues vamos a tomar en cuenta pues algunas características del sentido de la vista. La anatomía como tal pues divide en dos partes conformadas por iris, pupila, córnea, entre otros que los acabamos de nombrar como tal. La luz pues es un elemento fundamental que permite pues la visión tal y como la conocemos hoy en día. También debe contar con una fisiología que la luz traspase a la córnea como tal, y de esta forma pues el iris va a regular la cantidad de luz que entra al cristalino y enfoca de acuerdo al aumento o disminuir las imágenes mediante los músculos ciliares. La resolución que contienen nuestros ojos también tiene la capacidad de distinción de la distancia de los objetos. La vía neuronal pues es una característica del receptor visual conocido como conos o como bastones. Las limitaciones, pues entonces tenemos una serie de limitaciones que depende a la especie. Tiene alguna visión mayor o otros un poco más desarrollada de acuerdo a la supervivencia. Unos defectos en el ser humano, pues las deformaciones en la córnea o de la opacidad como tal del cristalino, ¿sí? El binocular pues permite ver los objetos en 3 dimensiones, y el binocular como tal pues permite ver los objetos de forma precisa también en el caso que nosotros pues deseamos como tal. Entonces también tenemos algunas características. El Día Mundial como tal de la visión, que es cada segundo jueves de octubre, que es el Día Mundial. Entonces se celebran por medio de una serie
de acciones, una serie de características, una serie de celebraciones que pues se emplean para prevenir enfermedades, para prevenir más que todo un tipo de alteraciones que se puedan presentar, y de esta forma pues cuidar el sentido de la vista en un 100%. Entonces recordemos que algunos cuidados como tal, entonces debemos de revisar la iluminación de los lugares siempre donde nos encontremos a diario, como nuestra habitación, la oficina, el lugar de estudio como tal, y debemos de aprender a siempre de pronto hacernos una limpieza en los ojos de forma adecuada, no tocarnos el sentido de la vista como tal de forma brusca, ¿sí? Y tampoco con las manos sucias, debido a que puede afectar el sentido como tal. Entonces habíamos hablado de mantener una hidratación en los ojos adecuada, una alimentación, vigilar la iluminación, ver televisión a una distancia adecuada. Recordemos que un aparato, por ejemplo, de 32 pulgadas, pues puede estar a una o 2 metros de distancia o un poco más. Tampoco es aconsejable verla pues demasiadas horas debido a que puede permitir una serie de alteraciones. Entonces también debemos de tener cuidado con nuestros hijos, protegernos del ordenador pues para evitar así la fatiga visual que podemos llegar a tener como tal. Usar gafas al conducir pues para mejorar la nitidez en caso de que sea necesario y aumentar la seguridad, sobre todo en la noche. Llevar gafas de sol, sobre todo en las radiaciones solares, pues puede ser muy dañinas para los ojos como tal, y debemos protegerlos usando gafas formuladas como tal, cuidar la higiene de los lentes como tal, aprender a relajar la vista y visitar pues regularmente al oftalmólogo como tal. Son como las recomendaciones generales en el sentido de la vista como tal. Vamos a revisar otros enlaces para profundizar en el tema. Muchísimas gracias.